Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de Derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a estudiar los contratos como fuente de obligaciones. En clases anteriores, analizamos las fuentes de las obligaciones, es decir, aquellos hechos jurídicos que dan origen a una relación jurídica obligatoria. Estudiamos su evolución histórica, desde el derecho romano hasta su regulación en el Código Civil Federal Mexicano, y vimos que las principales fuentes son la ley, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Ahora, nos enfocaremos en una de las fuentes más relevantes dentro del derecho de las obligaciones, el contrato. Pero ojo, esta es una clase que ha sido diseñada para formar parte de nuestro curso de Derecho de Obligaciones. Así que estudiaremos los contratos justamente como fuente de obligaciones, y no profundizaremos demasiado en conceptos, que sí estudiaremos pormenorizadamente en nuestro curso de contratos civiles. A través del contrato, las personas pueden generar relaciones jurídicas en las que se comprometen a cumplir determinadas prestaciones, dando lugar a derechos y deberes exigibles. En términos generales, el contrato es el mecanismo jurídico por excelencia para la creación de obligaciones, ya que permite a las partes establecer acuerdos sobre la base de su voluntad y dentro del marco normativo vigente. Desde el punto de vista normativo, el Código Civil Federal establece en su artículo 1792 que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora bien, el artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren derechos y obligaciones reciben el nombre de contratos. Esto significa que el contrato es una especie dentro del género convenio. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos conceptos. El contrato solo permite crear o transferir derechos y obligaciones. El convenio, en cambio, también permite modificarlos o extinguirlos. Muchos profesores tienden a confundir esta diferencia, afirmando que un convenio no puede producir o transferir derechos. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, pues el artículo 1793 es claro al señalar que un contrato es un convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. De hecho, si analizamos el tema desde la teoría de la deuda y la responsabilidad, que estudiamos cuando abordamos la naturaleza jurídica de la obligación, podemos ver que toda obligación tiene dos caras. Por un lado, un derecho a favor del acreedor, que es un derecho de crédito. Por otro lado, un deber a cargo del deudor, que es la deuda. Por lo tanto, cuando se crea o transfiere una obligación, automáticamente se está creando o transfiriendo un derecho correlativo. Para comprender mejor esta distinción, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que dos personas celebran un contrato de arrendamiento. El arrendador se obliga a conceder el uso de un inmueble, y el arrendatario se obliga a pagar una renta mensual. En este caso, el contrato crea obligaciones recíprocas entre las partes. Ahora bien, imaginemos que después de un año, el arrendador y el arrendatario acuerdan reducir el monto de la renta, o prorrogar el plazo del arrendamiento. Este nuevo acuerdo no crea una nueva obligación, sino que simplemente modifica una ya existente, por lo que estamos ante un convenio y no un contrato. Del mismo modo, si las partes deciden terminar el arrendamiento antes del plazo originalmente pactado, estarían extinguiendo una obligación previamente creada, lo que también constituye un convenio. Así, podemos afirmar que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Mientras que el contrato solo puede crear o transferir obligaciones y derechos, el convenio permite modificarlos o extinguirlos. Vamos a ver ahora los requisitos de los contratos. Para que un contrato tenga validez y genere obligaciones, es necesario que cumpla con ciertos requisitos esenciales. El primero de ellos es el consentimiento. Este tema ya lo estudiamos en profundidad hace algunas clases, cuando también analizamos la capacidad. Por ello, y para que esta clase no se vuelva demasiado extensa, no profundizaremos demasiado en esta explicación, y simplemente diremos que el consentimiento consiste en la manifestación libre y consciente de la voluntad de las partes para obligarse en los términos pactados. Este consentimiento puede expresarse de manera explícita, ya sea por escrito o verbalmente,
o también puede inferirse de la conducta de las partes cuando sus acciones revelan de manera inequívoca su intención de contratar. Asimismo, para que el consentimiento sea jurídicamente válido, debe estar exento de vicios que puedan afectar la voluntad de quien lo otorga. Si una persona es obligada a celebrar un contrato bajo amenazas o mediante engaños, ese consentimiento no es legítimo, y el contrato puede ser anulado por carecer de un requisito esencial. El segundo requisito fundamental es el objeto, que consiste en la prestación a la que se obliga el deudor en favor del acreedor. Para que un contrato sea válido, su objeto debe ser lícito y posible. Esto significa que la prestación no puede ser contraria a la ley ni a las buenas costumbres, ni tampoco puede tratarse de algo materialmente irrealizable. Por ejemplo, un contrato en el que una de las partes se compromete a vender la luna carece de un objeto válido, y por lo tanto, no genera efectos jurídicos. Además de estos dos requisitos esenciales, existen otros requisitos que pueden influir en la validez del contrato. Uno de ellos es la capacidad jurídica de las partes, pues solo quienes tengan capacidad de ejercicio pueden obligarse válidamente sin necesidad de un representante. Otro requisito es la forma, ya que, si bien la regla general es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, en algunos casos la ley exige que se celebren bajo una forma específica, como sucede con los contratos que deben constar por escrito, o ser inscritos en un registro público para que tengan validez. En este sentido, el artículo 1796 del Código Civil Federal establece que los contratos obligan a las partes desde el momento en que se perfeccionan, y los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Es decir que, en principio, una vez que las partes se ponen de acuerdo sobre una prestación válida, la obligación ya ha nacido. Vamos a ver ahora los efectos jurídicos de los contratos. Como lo dijimos, una vez que un contrato se ha perfeccionado, genera obligaciones exigibles para las partes, lo que significa que cada uno de los contratantes queda jurídicamente vinculado a cumplir con lo pactado. Sin embargo, los efectos jurídicos de un contrato no se limitan a las cláusulas expresamente acordadas, sino que también incluyen otras disposiciones derivadas de la naturaleza del contrato, los principios generales del derecho y la normativa vigente. Esto implica que, aunque las partes tengan libertad para establecer los términos del contrato, su cumplimiento y ejecución están regulados por principios y normas que garantizan su validez y eficacia dentro del orden jurídico. Los efectos del contrato pueden dividirse en tres grandes categorías. En primer lugar, están las consecuencias naturales del contrato, es decir, aquellas que se derivan de su propia naturaleza, incluso si no se mencionan expresamente en las cláusulas. Estas consecuencias están implícitas en la relación contractual, porque forman parte de la esencia del tipo de contrato celebrado, y por lo tanto, las partes están obligadas a cumplirlas. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el contrato de arrendamiento. Aunque no se mencione expresamente en el contrato, es natural que el arrendador tenga la obligación de entregar el inmueble en condiciones adecuadas para su uso, y que el arrendatario tenga la obligación de devolverlo en el mismo estado en que lo recibió, salvo el desgaste normal por el uso. Esto significa que, aunque el contrato no especifique quién debe hacerse cargo del mantenimiento básico, la propia naturaleza del contrato impone que las reparaciones menores corran a cargo del arrendatario, mientras que las reparaciones estructurales sean responsabilidad del arrendador. En segundo lugar, los contratos deben cumplirse conforme a los principios de buena fe y a los usos comerciales aplicables. La buena fe implica que las partes deben actuar con lealtad, honestidad y sin aprovecharse de la otra parte, lo que evita abusos y garantiza el cumplimiento equitativo del contrato. Asimismo, en ciertos sectores comerciales existen usos y costumbres que complementan o interpretan los contratos cuando no hay una disposición expresa. Un ejemplo de esto se da en los contratos de compraventa internacional, en los que las partes pueden omitir ciertos detalles que serán suplidos por los usos comerciales del sector. Supongamos que un comerciante acuerda la venta de un lote de mercancías a un comprador extranjero, pero el contrato no especifica en qué moneda debe realizarse el pago. En estos casos, el uso comercial aplicable indica que, en las transacciones internacionales, si no se establece una moneda, el pago debe realizarse en dólares estadounidenses, salvo que exista una costumbre distinta en la relación comercial entre las partes. Por último, los contratos también están sujetos a las disposiciones legales aplicables, que pueden suplir omisiones, interpretar cláusulas ambiguas o establecer limitaciones para proteger el equilibrio contractual. Estas normas buscan evitar abusos,
garantizar la equidad entre las partes y asegurar que el contrato cumpla con los principios del orden público. Un ejemplo claro se encuentra en el ámbito laboral. Supongamos que un empleador y un trabajador celebran un contrato en el que se acuerda un salario mensual, pero no se menciona si el trabajador tiene derecho a vacaciones pagadas. Aunque el contrato no lo estipule, la ley laboral establece un mínimo obligatorio de días de vacaciones para los trabajadores después de cierto tiempo de servicio, lo que significa que el empleador está obligado a conceder ese derecho, independientemente de que no haya sido pactado expresamente en el contrato. Así, los efectos jurídicos del contrato no solo dependen de lo que las partes hayan acordado, sino también de las consecuencias naturales del contrato, de los principios de buena fe y uso comercial, y de las disposiciones legales aplicables. Estos factores garantizan que los contratos se cumplan de manera justa y equilibrada dentro del marco normativo vigente. Vamos a ver ahora la clasificación de los contratos. En el estudio del derecho de las obligaciones, los contratos pueden clasificarse bajo distintos criterios según sus efectos y estructura jurídica. Esta clasificación permite comprender mejor la naturaleza de cada contrato y sus implicaciones dentro del ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista del número de partes obligadas, los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Un contrato unilateral es aquel en el que solo una de las partes asume obligaciones, mientras que la otra solo obtiene un derecho sin contraer deberes correlativos. Un ejemplo de contrato unilateral es la donación pura y simple, en la que una persona transfiere gratuitamente la propiedad de un bien, sin exigir ninguna contraprestación a cambio. En contraste, un contrato bilateral es aquel en el que ambas partes asumen obligaciones recíprocas. Un claro ejemplo de esto es el contrato de compraventa, en el que el vendedor se obliga a entregar un bien, y el comprador se obliga a pagar un precio determinado. En los contratos bilaterales, las prestaciones son interdependientes, lo que significa que el cumplimiento de una obliga al cumplimiento de la otra. Otra forma de clasificar los contratos es en función de la existencia de contraprestaciones, lo que permite distinguir entre contratos onerosos y contratos gratuitos. Un contrato oneroso es aquel en el que ambas partes obtienen beneficios, pero también asumen cargas o sacrificios. En este tipo de contratos, el equilibrio entre derechos y obligaciones es esencial para la validez del acuerdo. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador cede el uso de un inmueble, y a cambio, el arrendatario se obliga a pagar una renta periódica. En contraste, un contrato gratuito es aquel en el que solo una de las partes obtiene un beneficio, sin que exista una contraprestación a su cargo. Un ejemplo típico es el préstamo sin intereses, en el que una persona entrega una suma de dinero a otra para su uso, con la única obligación de devolverla sin pagar intereses, lo que implica que el prestamista no recibe ningún beneficio económico del acuerdo. Por último, según la forma en que se ejecutan, los contratos pueden ser instantáneos o de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son aquellos en los que las prestaciones se cumplen en un solo acto o en un momento determinado. Un claro ejemplo es la compraventa al contado, donde el comprador paga el precio y el vendedor entrega el bien en una sola operación. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que las obligaciones se cumplen de manera periódica o prolongada en el tiempo. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, es de tracto sucesivo porque el pago de la renta y el uso del inmueble se extienden a lo largo de un periodo determinado, generando obligaciones continuas para ambas partes. Cada una de estas clasificaciones permite comprender mejor la diversidad de contratos dentro del derecho civil, asegurando que su aplicación y ejecución se realicen conforme a su naturaleza específica y a las disposiciones legales que los regulan. Para finalizar esta clase, vamos a ver la interpretación y ejecución del contrato. La interpretación y ejecución de los contratos son aspectos fundamentales para garantizar su cumplimiento conforme a la voluntad de las partes y al marco normativo aplicable. En caso de controversia sobre el significado o alcance de una cláusula contractual, el derecho establece principios que orientan su interpretación. Cuando el contrato es claro y preciso, su interpretación debe realizarse conforme a su texto literal, respetando el significado común de las palabras utilizadas por las partes. Sin embargo, si el contrato presenta ambigüedades o términos susceptibles de distintas interpretaciones, se aplican criterios supletorios. Uno de estos principios es la interpretación en favor de la parte más perjudicada, lo que significa que, en caso de duda, el contrato debe interpretarse en beneficio de quien asumió la mayor carga u obligación. Además, para esclarecer el sentido del contrato,
Es fundamental considerar la intención original de las partes al momento de su celebración, así como los usos y costumbres del sector al que pertenece la relación contractual. Por otro lado, la ejecución del contrato debe realizarse de buena fe, lo que implica que ambas partes deben cumplir con lo pactado de manera leal y honesta, sin tratar de evadir sus obligaciones ni aprovecharse de posibles vacíos contractuales. Ninguna de las partes puede dejar el cumplimiento de la obligación a su exclusiva voluntad, ya que ello rompería el equilibrio y la reciprocidad esenciales en la relación contractual. Un ejemplo de cómo estos principios operan en la práctica, se da en el caso de un contrato de compraventa, en el que se establece que el vendedor entregará un vehículo en buen estado. Si no se especifica qué se entiende por buen estado, podría surgir una disputa entre las partes, si el comprador considera que el automóvil tiene defectos que lo hacen inadecuado para su uso. Ante esta situación, un juez podría interpretar la cláusula conforme a su sentido lógico y razonable, determinando que buen estado implica que el vehículo debe ser funcional, y no presentar daños estructurales graves, incluso si el contrato no lo detalla explícitamente. Estos principios garantizan que los contratos cumplan su función de crear seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales, evitando abusos, y asegurando que su ejecución respete tanto la voluntad de las partes, como los valores de equidad y justicia dentro del derecho de las obligaciones. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.